Vamos a otro tema. Este lunes continúa la audiencia de formalización de los 3 imputados por el caso conocido como Muñeca Bielorrusa o la trama bielorrusa, una investigación que involucra al esposo de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y a 2 abogados acusados de sobornar a la magistrada para ofrecer obtener fallos favorables para el consorcio chileno-bielorruso Velas Movitec. El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para los imputados por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos. Vamos a analizar este proceso y su impacto en el Poder Judicial. Estamos para esto en contacto con Cristian Riego, abogado penalista y académico de la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias, abogado, por estar con nosotros y bienvenido. Hola, buenos días. Antes de meternos al tema de la trama misma y entender cómo funciona, los delitos que se están imputando, lo que podría pasar en este caso, Cristian, me gustaría partir con tu mirada respecto de la dimensión que tiene este caso, de qué tan grave es, de cuánto parangón hay con algún otro caso reciente de nuestra historia. Bueno, depende cómo uno lo mire, porque si lo mira como en relación con los delitos específicos, podría parecer un caso relativamente limitado. Pero yo lo miraría más bien en relación con la trama de redes de tráfico de influencia que se viene manifestando desde el caso Hermosilla, ¿cierto? Pensemos que esto tiene su origen en el caso Hermosilla, en el cual se descubren conversaciones entre la ministra Vivanco y Luis Hermosilla, y a partir de eso los abogados de Codelco, que habían tenido este caso en el cual había habido un comportamiento muy extraño de la ministra Vivanco, presentan una querella y luego se establece un vínculo entre ambas situaciones. O sea, si uno lo mira así, lo que descubre aquí, y también podemos vincularlo con el caso Ulloa, o sea, del ministro Ulloa, que hoy día va a ser objeto de una acusación constitucional, uno descubre que aquí hay una red de tráfico de influencia que opera al interior del sistema judicial, que se utiliza para promover nombres de candidatos a distintos cargos judiciales y notariales y de conservadores de bienes raíces, luego que esa red pasó a una especie, yo diría una etapa un poco más grave, que fue el traspaso de información y el ejercicio de influencia por parte de abogados como Luis Hermosilla en la resolución de ciertos casos en los cuales esos ministros, por ejemplo, ese es el caso de la ministra Sabaj, que claramente colaboraba con Hermosilla en hacer que ciertos casos se resolvieran del modo que quería, y yo diría que la quinta de la torta viene a ser esta situación extrema, que la verdad es que en Chile es bastante poco conocida, digamos, hay pocos antecedentes, de una coima por un fallo. Es algo que para Chile resulta realmente nuevo, pero que es más o menos esperable en una trama de colaboración, una trama mafiosa, digamos, de esta magnitud. ¿Hasta dónde llega? No lo sabemos, pero sabemos que es muy grande, que ha tenido mucho poder por mucho tiempo. Tampoco sabemos si hay otras tramas de este tipo. Esperemos que no, pero lo primero es, como quien dice, limpiar esta, ojalá completamente, y descubrir todos sus alcances y hasta dónde llegan sus tentáculos, digamos. Ya, yo me imagino que esto además le pega al Poder Judicial en términos de confianza, de prestigio público, porque no conocemos todavía su envergadura, pero ya pareciera ser suficientemente grave, ¿no? Lo que conocemos en el caso de esta ex magistrada, que además fue destituida de su cargo, y por otras razones, no por esta. O sea, yo creo que el sistema judicial chileno ya se encontraba, digamos, muy deteriorado en su imagen por razones, algunas legítimas, otras no tanto, creo yo. Pero creo que el descubrimiento de esta trama, que como digo ya viene manifestándose hace bastante tiempo, lo deja en una posición realmente insostenible. O sea, si no hay aquí una voluntad de los poderes públicos, me refiero a los gobiernos y el Parlamento y el propio Poder Judicial, de limpiar esto y reganar la confianza pública, aquí vamos a ver una decadencia absoluta y una pérdida de confianza radical de la sociedad en la justicia. Me temo que las consecuencias pueden ser devastadoras para nuestro país y para sus instituciones.
Ya, a lo mejor a muchos ciudadanos que han escuchado de este caso les ha costado seguir la trama. Voy a tratar, o sea, quiero como simplificarlo. En el fondo aquí de lo que se acusa es que Ángela Vivanco, cuando estaba en la Corte Suprema, favoreció a una empresa que es un consorcio chileno-bielorruso con sus fallos y que recibió un pago a raíz de eso, digamos, un soborno, una coima que se habría pagado a través de su pareja, Gonzalo Migueles, quien habría estado en concomitancia con los abogados que representaban a este consorcio. ¿Qué delitos se configuran aquí, abogado, para ver, además, luego con usted, cuáles pueden ser las proyecciones de las eventuales sanciones y de lo que pase de aquí en adelante con este caso, del que todavía se pueden seguir conociendo más antecedentes a todo esto? Claro, bueno, los delitos son básicamente el soborno y el cohecho, que son las dos caras del mismo delito, y el lavado de dinero, porque, claro, hubo un pago para funcionarios públicos por realizar ciertas conductas, digamos, contrarias a sus deberes, o varios pagos más bien, y además hubo una serie de actos destinados a ocultar ese dinero, a hacerlo pasar como legítimo, que básicamente consistían en esto de entregárselo a unos conservadores de bienes raíces, quienes a su vez les pagaban al señor Migueles como si fuese una asesoría, como si él fuera un asesor de ellos, entonces aparecía como una especie de salario, digamos, lo que en realidad era una coima, que él mismo les había entregado, ¿cierto? Y que a su vez le habían entregado a él los abogados de esta empresa bielorrusa. Entonces, por ahora están estos delitos respecto a estas personas, pero hay que recordar que en este momento todavía la ministra Vivanco no está siendo objeto de un proceso penal, porque ella tiene que ser primero autorizada su procesamiento por parte de la Corte de Apelaciones. Ese procedimiento ya está caminando. Cuando ese procedimiento, digamos, se termine, seguramente la Fiscalía va a ir contra ella y ahí podrían incluso haber más delitos, porque ella tiene un carácter de funcionaria pública que podría, ¿cierto?, comprometerla en además algunos otros delitos, como por ejemplo, ¿cierto? Bueno, el propio tráfico de influencia, Claro. que es un delito específico, o incluso la prevaricación, que es un delito también que lo pueden cometer solo los funcionarios públicos. Ya, ahí lo que se necesita es esta querella de capítulos, ¿no? Que entiendo que ya está corriendo, ya se solicitó y debería ser el paso previo para ver, por ejemplo, a una Ángela Vivanco formalizada y eventualmente, abogado, una Ángela Vivanco en prisión preventiva. Lo pregunto porque para los otros 3 imputados se está pidiendo la prisión preventiva. En caso de que se actuara a través de la formalización en contra de Ángela Vivanco, uno presume que sería más o menos la misma petición del Ministerio Público, ¿no? Sin duda, porque además la verdad es que la responsabilidad de la señora Vivanco es más grave. Ella es la que tiene los deberes principales, digamos, como funcionaria pública y ministra de la Corte Suprema, nada menos. Por lo tanto, la conducta más grave es sin duda la de ella. Y por lo tanto, uno debiera pensar que todas las sanciones van a ser más graves respecto de ella que respecto a los demás. ¿Y esa querella de capítulos cuánto se demora para que ella pueda ser formalizada? Y eventualmente, ¿qué penas ve usted que puede arriesgar? Porque estamos hablando aquí, como decía, de tráfico de influencias, de soborno, de cohecho, de lavado de activos, que entiendo. Dentro de ese catálogo de delitos, ¿qué es lo más grave y cuál podría ser entonces el destino judicial de Ángela Vivanco, si todo esto prospera y avanza? Mire, bueno, yo diría que en general todos estos delitos fueron objeto de reforma hace relativamente, después de los casos de financiamiento de la Claro. política, y bueno, y hubo ahí una comisión y hubo unas reformas legales. Entonces estos delitos tuvieron una cierta alza de penas. Se han ido endureciendo esas penas. Claro. Y yo hoy día diría que en general estamos en un escenario, digamos, en el cual estos delitos han pasado a ser crímenes, o sea, delitos que tienen más de 5 años de pena, Ya. lo cual hace que en general sean susceptibles de la prisión preventiva primero y luego de penas de cumplimiento efectivo, sobre todo que en estos casos hay reiteración, se complementan varios delitos, digamos. Entonces probablemente, pero siempre esto puede ser distinto porque en concreto a veces las cosas van cambiando, hay antecedentes que pueden generar, por ejemplo, atenuantes. Claro. Pero estamos en un escenario, digamos, probable de penas de más de 5 años y de penas de cumplimiento efectivo.
para los involucrados. Ya, Y yo diría que todo lo que corra respecto a los otros involucrados para la señora Vivanco debe ser más grave, porque ella, como digo, tiene más delitos y tiene un carácter de funcionaria que acrecenta su responsabilidad. Ya, o sea, si se cumple el estándar de las pruebas, porque además todo esto se tiene que demostrar en juicio, hay una presunción de inocencia, pero si se llega a cumplir y el Ministerio Público demuestra lo que hasta ahora es una tesis y que hemos visto en el contexto de la formalización, Ángela Vivanco podría terminar presa. Sin duda. Así de grave es. Y a la espera de ver qué más está en antecedente de la Fiscalía, digamos. Ahora, ¿por qué aquí se configura el lavado de activos? Me gustaría también que explicáramos el cómo opera esto, que se trata como de esconder el dinero, pero después blanquearlo, y entiendo que ahí juega un rol importante estos dos conservadores de bienes raíces, ¿no? Donde se hace como aparecer este dinero como que fuera bien habido, pero lo que entiende la Fiscalía es que se pagó de mala manera, digamos. Incluso se habla de pagos en dólares que después se gastan en el exterior. A ver, para ponerlo en términos muy sencillos, si yo le deposito a la ministra Vivanco 45 millones de pesos en su cuenta corriente, ¿cierto? Que sería lo que cualquiera pensaría en hacer. Cualquier pago regular entra así, digamos. Exacto. Claro. Bueno, eso primero va a ser muy fácilmente detectable el día de mañana, y de hecho eso ha ocurrido. Se pide la apertura de su cuenta corriente por parte de la Fiscalía y van a encontrar esos 45 millones de pesos que ella no va a tener cómo explicar, y además va a quedar claro que los deposité yo. Supongamos que yo soy quien la contrató, digamos, para fallar. Y además, cuando son operaciones de más de $10.000, ¿cierto? O sea, aproximadamente 10 millones de pesos, el banco tiene que informar a la unidad de análisis financiero del Ministerio de Hacienda, y ellos a su vez informan al Ministerio Público cuando encuentran que hay una operación sospechosa, especialmente respecto de las autoridades, digamos, como en este caso. Por lo tanto, esa no era una forma posible, viable de actuar. Entonces, ¿qué se hizo? Por una parte, en un caso, aparentemente, por lo que se ha dicho, el señor Migueles, que cobraba las coimas, en nombre de la señora Vivanco, la pareja de ella, claro, las cobró y las transformó en dólares y se las fueron a gastar a Argentina y a Brasil, digamos. No sé cuánto gastarían, pero uno podría pensar que ahí gastaron una buena parte de ese dinero, que creo que eran $14.000, y en consecuencia ahí no habría nada que justificar porque eso funcionó, digamos, en dinero efectivo. Pero el caso de los 45 millones, que son otra cuota de la coima, el señor Migueles necesitaba, digamos, no se lo iba a gastar probablemente de una sola vez, entonces lo que hizo fue que le pasó 20 millones de pesos, entiendo, a un conservador de bienes raíces y 25 a otro. Y les pidió que ellos le depositaran mensualmente, entiendo que 5 millones de pesos cada uno o algo así, y que dijeran que esto era un honorario, ¿cierto? Y que ellos lo contrataban a él. De hecho, había salido hacía mucho tiempo, yo lo sabía esto porque había salido en la prensa, que el señor Migueles trabajaba como asesor del conservador de bienes raíces de Puente Alto. Y uno decía, bueno, ¿qué diablos puede asesorar este señor a un conservador de bienes raíces si no es ni siquiera abogado? Pero bueno, uno pensó que sería un favor que le hacía el conservador a la ministra Vivanco, pero lo cual ya era bastante malo, digamos. Pero parece que, por lo que estamos viendo ahora, no era ese el caso, sino que eso ocultaba, en realidad, era una manera de hacer pasar como legítimo, o sea, como un pago de un honorario, ¿cierto?, lo que en realidad era una coima que el mismo Migueles le había entregado a estos conservadores porque no podía de otra manera disponer de ese dinero, no podía depositarlo en la cuenta de su mujer, no podía depositarlo en sus cuentas propias, entonces se lo entrega a estos conservadores que manejan bastante dinero para que ellos le hagan este pago ficticio de un servicio. Abogado, eso es lavado de dinero. ¿Hay alguna posibilidad de pensar que lo que dice Ángela Vivanco, que ha tenido una estrategia de hablar con los medios, habló con Canal 24 Horas el primer día que esto ocurrió, después volvió a hablar con la prensa,
¿Hay algún espacio para pensar que pueda tener veracidad lo que ella dice respecto de que ella tiene cuentas separadas con su esposo o pareja Migueles? Y que en el fondo lo que él hiciera no tiene nada que ver con ella, o necesariamente todo nos lleva a Ángela Vivanco porque de ella depende el que el fallo haya sido favorable para este consorcio. Entiendo que las fechas además también calzan, ¿no? O sea, se falla a favor de Velas Movitec y se paga una cuota, después se falla nuevamente a favor y se paga otra cuota. En el fondo, eso es lo que la vincula a ella, ¿no? Porque a su cuenta básicamente no es que haya entrado la plata, entró a través de su pareja. Exacto. Mire, son demasiados los elementos que la vinculan a ella. Esa versión que ella da no tiene ningún ¿Le sentido. parece inverosímil? Déjeme mencionarle solo dos o tres. Primero, los procedimientos que se utilizaron para todos estos fallos contra Codelco son totalmente irregulares. Y en eso no pudo haber intervenido el señor Miguel. ¿Cierto? Esta materia estaba sujeta entre Codelco y la empresa bielorrusa al arbitraje. La Corte de Apelaciones de Copiapó le dijo a la empresa bielorrusa: mire, usted no tiene nada que venir a demandar a la Corte de Apelaciones por un vía de recurso de protección, sino que tiene que ir donde un árbitro. Bueno, eso llega a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, en vez de decir eso, que es totalmente obvio, cualquier abogado, digamos, cualquier estudiante de Derecho sabría que si el asunto está sometido a arbitraje, no es materia de recurso de protección, ¿cierto? Entonces, la jueza Vivanco en ese caso, a través de una serie de procedimientos, todos irregulares en cuanto a tiempo, en cuanto a programación, en cuanto a, digamos, hace una cosa que es también totalmente irregular, que es que se hace cargo de una, en el fondo, de una demanda civil sometida a arbitraje por medio de un fallo de recurso de protección y ordena el pago de una indemnización, cosa que yo la verdad nunca he visto, que en un recurso de protección se haga semejante cosa, menos aún si está sometido a arbitraje. O Abogado. sea, Ya, pero, por un lado, el caso desde el punto de vista de ella es totalmente irregular. ya, pero es que ahí me surge una duda, perdón que lo interrumpa, pero ella no está sola. Ella es parte de la composición de la sala, entiendo que en ese momento está de presidenta y por supuesto el presidente tiene una injerencia y tiene un mayor poder, pero ¿qué pasa con los otros magistrados? Que si usted dice que era tan irregular, ¿por qué finalmente esto pasa? Si es que, además he leído en algunos lugares que esto tenía un resorte civil y al final se pone un recurso de protección que no tiene nada que ver con la materia. ¿Por qué eso se deja pasar? ¿Qué pasa con los otros jueces? No, yo no creo que se va a dejar pasar, yo creo que hay que investigar eso. Ya, pero no, me refiero en su momento. ¿Los otros jueces no lo advierten? Porque Exacto, yo aquí creo que eso debe ser, estos fallos salen por mayoría. Yo creo que eso debe ser investigado. Ah, Yo creo que no estoy presumiendo que los jueces están de ningún modo involucrados, obviamente que podrían estarlo, ¿sí? Ah, no, claro, pero no se puede ahora descartar. no hay ninguna antecedente que estén involucrados, sino que más bien yo creo que lo que puede aquí ocurrir, que ha ocurrido muchas veces en el Poder Judicial chileno, es que cuando hay un juez que tiene carácter fuerte y que además tiene mayor disposición a trabajar, en el sentido de estudiar el caso, redactar el fallo, y además se comporta de manera agresiva y los demás jueces saben que si se oponen a él, a lo mejor se van a comprar un problema, porque es gente que convive permanentemente. Entonces es muy habitual que algunos jueces se dejen influenciar y que no se opongan a un juez influyente, digamos, más trabajador a lo mejor, cuando éste tiene una posición fuerte. Pensemos además en que había dos abogados integrantes. O sea, porque esto varía, pero en algunos casos hubo un voto disidente, o sea, hubo un juez que se opuso. O sea, serían 4 los que estuvieron a favor. Aunque esto varía porque son varios Según el procedimientos. fallo, son como 7 fallos. Claro, pero en varios casos hay abogados integrantes. Y los abogados integrantes representan otro enorme problema en nuestro sistema. Porque los abogados integrantes no son miembros permanentes del sistema judicial, sino que son transitorios. Y ellos son elegidos a través de un procedimiento que se renueva cada 2 o 3 años y en el cual el voto de los ministros para incluirlos en la lista es determinante. Entonces un abogado integrante que quiere seguir siendo abogado integrante no se quiere pelear con los ministros.
¿cierto? Y si en un caso como este, en el que el ministro está muy determinado, digamos, a sacar adelante su punto de vista, suponiendo que fuera algo legítimo, que puede ocurrir perfectamente, ¿cierto? La verdad es que esos abogados integrantes, a oponerse radicalmente y hacer un fallo contrario, los perjudica gravemente, tanto si quieren seguir siendo abogados integrantes, como si quieren el día de mañana ser ministros de la Corte Suprema, cosa que también suele ocurrir, que muchas Cristian, veces los cupos. Por lo tanto, yo diría que es explicable que un ministro pueda tener tanto poder, ya. pero representa una serie de vicios en el funcionamiento de las Cortes Superiores que deben también ser corregidos. Claro, es que es bien alarmante lo que usted está narrando, porque en el fondo también uno piensa que al tener salas compuestas por varios magistrados, lo que se busca justamente es ejercer un control y que entre todos se llegue a un razonamiento del tribunal que esté acorde a lo jurídico, a los antecedentes que se tienen a la vista. No a quién habla más fuerte, ni quién tiene más carácter, ni quién tiene una aspiración de seguir ascendiendo en la línea, porque si no, no se produce ese control. Hoy día yo no sé qué reproche le valdría a algún juez que no haya mirado los antecedentes, que no se haya dado cuenta. Si es que usted me dice que además la manera en que este consorcio logró hacer pasar estos fallos a través de Ángela Vivanco es cuestionable o es a todas luces como lo que no correspondía o no lo habitual. ¿Cómo nadie se alertó? ¿Cómo una sola persona va a tener tanto poder? Porque se da espacio entonces a que estemos hablando hoy día de lo que estamos hablando. Bueno, desgraciadamente eso ocurre a veces en algunas salas donde hay, piensa además que a veces hay temas de especialidad también, ¿cierto? Hay, sobre todo en la Corte Suprema, bueno, también en las Cortes de Apelaciones, donde no hay especialidad. Hay ministros que saben más que otros ministros de determinados temas, ¿cierto? Entonces también el estudiar a lo mejor una temática puede darle ventajas, digamos, el hecho de que él tenga una mayor experticia, un mayor conocimiento. Pero yo creo que hay un problema de funcionamiento de los tribunales colegiados muy severo, muy severo. O sea, efectivamente, digamos, este tipo de cosas como las que yo les estoy describiendo ocurren, y creo que este caso, ¿cierto? O sea, como que dice, en la mejor de las hipótesis, si estos ministros son toda gente honesta, cosa por la cual yo no tengo por qué dudar, ¿cierto? Más bien tendería a pensar que es probable que así sea. Sin embargo, sus votos a favor de lo que hizo la señora Vivanco, de lo que promovió la señora Vivanco, nos pone en un escenario igual muy problemático y respecto de las rutinas de funcionamiento de los tribunales superiores. Porque efectivamente lo que usted dice tiene razón. No hay, o sea, no hay ese control que debiera producirse producto de la existencia de varios ministros. Le voy a decir otro dato. Muchas personas sabemos que uno de los deberes de los ministros, cuando conocen un caso, es deliberar. O sea, efectivamente los ministros debieran discutir Claro. sobre... Sin embargo, yo he conocido ministros que me dicen directamente, mire, yo no discuto, yo no delibero porque significa pelearse el día de mañana, porque es más complicado, porque se alarga, necesitamos ver los casos rápido, en consecuencia no hay deliberación, sino que el que toma la palabra, el que tiene más fuerza, digamos, alinea probablemente a la mayoría detrás suyo y se decide el caso sin que haya un análisis más a fondo. Eso ocurre, no digo que en todos los casos, pero eso ocurre y eso es un problema. Bueno, interesante esto, porque también deja sobre la mesa, digamos, el desafío de cómo se van a ir mejorando los mecanismos para que esto que está reprochándose e investigándose por parte de la justicia no se repita. Lo voy a poner en condicional porque todavía hay presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Pero si todo esto se demuestra, ahí hay una tarea pendiente también de ver cómo reducir los espacios para este tipo de corrupciones. Le queremos agradecer al abogado Cristian Riego, penalista y académico de la Universidad Diego Portales, por habernos ayudado a entender un poquitito más lo que está pasando con este caso, esta trama bielorrusa. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Un buen día, nos vemos.